Bien, buenas noches. En este momento, este equipo les estará presentando el tema de presión y pulso. El mismo está compuesto por Eric Rodríguez, Esmeralda Vázquez, Bernie de los Santos, Eduard López y una servidora, Joanna Tejada. Empezamos con dando una breve introducción de qué es presión y pulso. Pasa por favor la diapositiva. Bien, cuando nosotros hablamos de presión, básicamente nos referimos a que la presión se define como la fuerza de un fluido, ya sea líquida o gaseosa, está sobre la presión que ejercen sobre las paredes de la estructura, ¿verdad? Que la misma contiene. Esta fuerza, pues, es fundamental para el funcionamiento del organismo, pues permite el movimiento y la distribución de sustancias vitales. Entonces, en el sistema circulatorio, nosotros podemos decir que la presión sanguínea es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, regulada por la contracción del corazón, el volumen de sangre y la resistencia pues de los vasos. Esta presión se va a originar pues con la contracción del corazón que impulsa la sangre hacia todo el cuerpo y la misma depende de factores como el volumen de la sangre, la fuerza de contracción del miocardio eh, y la resistencia que oponen los vasos sanguíneos del paso de fluido. Esa se expresa mediante los valores de presión sistólica y presión diastólica. Siguiente, por favor. Bien, entonces, hablando un poquito de qué es el pulso, se le podría decir o se puede decir que el pulso es la expansión rítmica y palpable de las arterias. Decimos que esta está causada por el latido del corazón cuando la sangre pues es impulsada desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta y el resto del sistema, ¿verdad? Y el resto del sistema arterial. Entonces, cada pulso va a corresponder a una contracción del corazón, por lo que refleja directamente la frecuencia cardíaca. Entonces, se puede palpar en zonas donde las arterias pasan cerca de la superficie. Entonces, tenemos la muñeca y aquí nos encontramos con la arteria radial, tenemos el cuello, ¿verdad? Y aquí nos vamos a encontrar con la arteria carótida o el dorso del pie. Entonces, el pulso, ¿qué nos va a indicar? Pues nos indica el ritmo y la frecuencia con que el corazón va a bombear la sangre. Un pulso regular y con buena amplitud, pues nos va a reflejar un buen funcionamiento cardíaco normal, mientras que las alteraciones en su ritmo o intensidad nos va a reflejar, no pueden indicar problemas circulatorios o cardíacos. Muchas gracias. ¿Quién continúa, por favor? Saludos buenas, yo soy Eric y les estaré hablando sobre la presión sistólica antes del ejercicio. La presión sistólica es la eyección que ocurre durante la contracción ventricular, específicamente del ventrículo izquierdo. Cuando éste sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta, se le conoce como eyección sistólica. Esta eyección o este valor sistólico suele ser de 120 milímetros de mercurio. Aquí tenemos como el principal control, el sistema de función del sistema nervioso autónomo. Tenemos que, por un lado, el sistema simpático que aumenta la frecuencia, la vasoconstricción, por lo tanto tenemos una mayor fuerza sistólica, y el sistema parasimpático que disminuye la frecuencia, por lo tanto tenemos una menor presión diastólica. También tenemos el sistema de conducción, haciendo énfasis en nuestro protagonista, el nodo sinusal, que se encarga de mantener un ritmo normal o adecuado para que el gasto cardíaco satisfaga las necesidades del organismo. Muchas gracias. Saludo, les habla Esmeralda Vázquez Núñez. Yo les voy a hablar sobre la presión arterial diastólica previa al ejercicio. La presión diastólica es la presión mínima en las arterias cuando el corazón está relajado entre latidos.
y su valor normal es menor a 80 milímetros de mercurio, mantenida por el tono simpático basal, el equilibrio entre el gasto cardíaco, volúmenes de sangre y frecuencia cardíaca, la resistencia vascular periférica, principalmente en las arteriolas y la elasticidad de la arteria. Su función permite que los órganos reciban un flujo sanguíneo continuo al mantener un nivel mínimo de presión en los vasos. Gracias. Buenas, mi nombre es Eduardo Stanley López y yo les estaré hablando sobre la presión arterial sistólica después del ejercicio. Esta se activa durante el ejercicio por el estrés. Aquí entra el sistema nervioso simpático que libera noradrenalina y adrenalina, que esta actúan sobre el corazón, aumentando la frecuencia y la fuerza de contracción. Y ahí sube la presión sistólica. También entra lo que es los vasos sanguíneos que producen vasoconstricción en la zona no activa, piel y víscera, para regerir la sangre hacia los músculos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos los mecanismos fisiológicos. Uno de estos es aumenta la frecuencia cardíaca. En el sistema nervioso simpático se activa liberando adrenalina y noradrenalina, que aceleran los latidos del corazón. También aumento del volumen sistólico. El corazón bombea más sangre con cada contracción, mayor fuerza de contracción del ventrículo izquierdo. Y tenemos como resultado un aumento proporcionalmente en el gasto cardíaco, ya que más sangre es expulsada hacia la arteria en cada latido. Gracias. Bueno, tenemos lo que es la presión arterial diastólica después del ejercicio. La presión diastólica es la fuerza que representa la sangre sobre las paredes arteriales cuando el corazón está en reposo entre latidos y tiende a mantenerse estable o disminuir ligeramente después del ejercicio. Este comportamiento se debe a varios mecanismos fisiológicos regulados por el mismo sistema nervioso autónomo, los receptores vasculares y los ajustes hemodinámicos. Tenemos la participación del sistema nervioso simpático y parasimpático, que durante el ejercicio este se activa, provocando lo que es un aumento de la frecuencia y la fuerza cardíaca, junto con vasoconstricción en órganos inactivos y vasodilatación en los músculos en actividad, que está mediado por sustancias locales como el óxido nítrico, el CO2, la adenosina y el ácido láctico. Pero al finalizar el ejercicio, tenemos que el organismo entra en una fase de recuperación en la que disminuye la actividad simpática y predomina la actividad parasimpática, provocando lo que es una bradicardia y una vasodilatación generalizada, que esto es lo que hace mantener la presión diastólica baja o en niveles normales, y esta vasodilatación reduce la resistencia periférica total, lo que evita la presión diastólica que aumente de manera significativa. Tenemos la participación de los receptores. En este proceso intervienen lo que son los vasoreceptores ubicados en el seno carotídeo y el arco aórtico, que estos detectan lo que son los cambios de presión y envían señales al bulbo raquídeo para ajustar el tono vascular y evitar la caída excesiva de la presión. También tenemos lo que son los quimiorreceptores, que responden a cambios de la concentración de oxígeno, CO2 y pH, y receptores musculares, que también colaboran al modular la respuesta cardiovascular según las necesidades metabólicas del cuerpo. Y tenemos varios aspectos fisiopatológicos, donde si una presión diastólica elevada después del ejercicio aumenta es de forma normal durante la recuperación, puede indicar lo que es una rigidez arterial, una hipertensión o una disfunción endotelial, donde los vasos no pueden dilatarse correctamente, y esto es común en personas con hipertensión no controlada o enfermedades cardiovasculares. Y también tenemos lo que es una presión diastólica demasiado baja o hipotensión post ejercicio, donde si existe una caída excesiva puede deberse a una respuesta vagal exagerada, una disminución excesiva del tono simpático o acumulación de sangre en los músculos por una detención súbita del ejercicio sin enfriamiento, lo que puede provocar un mareo, visión borrosa o incluso un síncope, también sinónimo de desmayo.
Bueno, esto ha sido todo por parte de nuestro grupo. Aquí tenemos nuestra tabla explicando los resultados obtenidos de la medición del pulso y de la frecuencia cardíaca de diferentes personas. Tenemos aquí que la mayoría son jóvenes. Tenemos primero que antes del ejercicio medimos los valores y nos dieron valores bastante normales de personas sanas, entre 120 y 130 la presión sistólica y 70 y 90 la presión diastólica. Calculamos la presión arterial media, que es la sistólica menos la diastólica, dividido en 3, más la diastólica, la presión diferencial, y luego, después del ejercicio, nos dieron valores igualmente bien proporcionados para personas de esta edad. No obtuvimos ninguna cardiopatía ni hipertensión con este efecto. Eso fue todo, muchas gracias. Aquí Aquí podemos tenemos nuestra... la bibliografía. ¿Es cuánto?